Hola, saludos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy, para continuar con la colección de las princesas Disney, les traigo a Tiana. Esta pequeña mide entre 13 y 15 centímetros de alto aproximadamente. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para tejer a esta princesa. Esto significa que ya es necesario tener conocimientos previos en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio para poder realizarla. No olviden también que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para comenzar vamos a hacer sus brazos. Para los brazos, en este verde del vestido, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Aquí ya cambié el color de la piel y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos en block, es decir, en la hebra trasera solamente. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para poder coser estos brazos al cuerpo y vamos a hacer otro brazo igual a este. Aquí ya los tenemos listos y los vamos a reservar mientras pasamos a hacer las piernas. Para las piernas comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos y 4 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 9 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Y tejiendo en block, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos.
Y ahora, sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 10 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar nuevamente al color verde del vestido. Aquí ya cambié al verde nuevamente y voy a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Y vamos a hacer otra pierna exactamente igual, pero en la segunda no vamos a cortar el hilo porque seguiremos tejiendo. Entonces, para unir las dos piernas, lo que vamos a hacer es que en esta que vamos tejiendo vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Vamos a buscar en la otra pierna el punto que se le corresponda, es decir, aproximadamente acá. Y vamos a hacer ahora los 12 puntos bajos que tenemos en esta pierna. Y terminamos haciendo los 6 puntos bajos que nos hacían falta de esta otra pierna. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 24 puntos bajos alrededor. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y con el siguiente punto, es decir, con el primer punto de la siguiente vuelta, vamos a cambiar al color de la piel. Y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos.
Así vamos a rellenar el torso. Así va el cuerpo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. Así, vamos a dejar un momento suspendido el hilo en este punto antes de continuar porque vamos a hacer la falda del vestido. Para la falda vamos a hacer un nudo en este hilo verde para volver a engancharlo en la parte de atrás de la muñeca, en las hebras que dejamos sueltas en la cintura. Aquí vamos a enganchar este hilo nuevamente, lo cerramos y como en la cintura tenemos 20 hebras disponibles, vamos a hacer un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer nuevamente un punto bajo y un aumento 15 veces para tener 45 puntos bajos. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos 45 puntos disponibles. Los vamos a dividir en 5 partes. Vamos a hacer 5 ondas. Es decir, que cada una tendrá un total de 9 puntos. Porque 9 por 5, 45. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un punto bajo, 7 medios puntos altos y un punto bajo, que son 9 puntos, y lo repetimos en cada vuelta 5 veces para completar los 45. Empezamos haciendo un punto bajo, 7 medios puntos altos, hacemos otro punto bajo y comenzamos otra vez. Un punto bajo, 7 medios puntos altos y un punto bajo, y así hasta completar la vuelta. Y de esta forma vamos a hacer 4 vueltas. Recuerden que la falda la vamos a tejer más suelto de lo que tejemos normalmente para poderle dar forma fácilmente. Así vamos. Y ahora vamos a hacer otra vuelta igual como las que hemos estado haciendo, pero en flow, es decir, en la hebra delantera solamente. Así, en ese punto ya podemos rematar y cortar la hebra. Y ahora vamos a tomar la falda de esta forma para trabajar en las hebras sueltas que dejamos en la vuelta anterior, aquí por la parte de adentro. Vamos a enganchar el hilo amarillo claro en estas hebras, en esta primera hebra. Y como aquí tenemos 45 hebras disponibles, lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 54 puntos bajos.
Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo con el hilo verde. Como tenemos 54 puntos, vamos a dividirlo nuevamente en 9, es decir que vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo de un punto bajo, 7 medios puntos altos y un punto bajo, pero en esta ocasión 6 veces para completar los 54 puntos. Y vamos a hacer así 4 vueltas, completando los 54 puntos en cada una. Así vamos. Y ahora vamos a hacer una última vuelta igual, pero en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente. Rematamos y cortamos el hilo amarillo y nuevamente enganchamos en las hebras internas de la última vuelta que dejamos aquí libres. En la parte de adentro enganchamos esta vez el hilo blanco. Y como tenemos 54 hebras disponibles, vamos a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo con el amarillo, 2 vueltas. Vamos a hacer entonces 2 vueltas en blanco, tal como veníamos trabajando las amarillas. En ese punto ya podemos rematar y cortar también el hilo blanco. Así queda la falda del vestido de nuestra Tiana. Y ahora vamos a coser los brazos al lado y lado del cuerpo. Así queda Tiana ya con los brazos cosidos. Y ahora sí vamos a continuar con la cabeza. Y para eso, en estos 6 puntos que tenemos disponibles en el cuello, vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuellito. Con la ayuda de los dedos vamos a aplanar un poco los puntos en esta base, a estirarlos un poco para que no se arruguen en la parte del mentón de la muñeca, así. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora, antes de continuar disminuyendo, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso, con unos alfileres vamos a ubicarlos
y vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o los 12 puntos bajos. Desde esa vuelta contamos 6 hacia arriba y entre las vueltas 6 y 7, con 7 puntos de separación entre ellos, van a ir los ojos de seguridad. Entonces primero vamos a ubicar un par de alfileres para fijarnos que queden bien centrados, bien ubicados los ojos, y luego sí vamos a poner solo los ojitos, primero sin los tapones de seguridad todavía. Así quedan, y ahora vamos a hacer los detalles del rostro, y para eso vamos a tomar primero una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y la vamos a sacar por el punto medio superior del ojo. Aquí y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo acá. Así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Así. Eso sería todo para la parte blanca de los ojos, y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro. El hilo negro lo vamos a sacar por el punto medio interior del ojo acá y lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco acá. Así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Si es necesario, podemos hacer 2 pasadas de este hilo para que no se quede viendo la parte blanca, para que las pestañas cubran bien. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo 2 vueltas arriba de donde tenemos la pestaña acá. Sacamos, contamos 2 puntos, guardamos nuevamente el hilo así, y ahora vamos a contar 5 puntos en la frente. En el quinto sacamos el hilo nuevamente, 2 puntos, guardamos otra vez y así quedarían las cejas. Y eso sería todo para los detalles del rostro de Tiana. Y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar los hilos en la parte de adentro de la cabeza para que no se muevan. Así queda. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabeza, cuidando que no se vaya a perder la forma redonda de la misma. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos.
Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y hacer la nariz también. Para cerrar la cabeza, simplemente con la aguja lanera vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de la última vuelta. Alamos, vamos a introducir la aguja por el centro del cierre y la vamos a volver a sacar por el punto medio entre los ojos para hacer la nariz. A ras de la parte de abajo de los ojos sacamos el hilo nuevamente por el centro de esta forma. Y simplemente vamos a volver a guardarlo al lado para marcar simplemente este punto céntrico de la nariz un poco. Con una pasada del hilo es suficiente, así se marca un poco la nariz. Arreglamos la cara para que los puntos no vayan a quedar hundidos y que la cabeza nos quede bien redonda como debe ser. Y eso sería todo para la cabeza de Tiana. Y ahora vamos a hacer el cabello. Para el cabello en negro vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 15 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 14 puntos bajos. Ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo, 8 medios puntos altos
hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer nuevamente 15 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 14 puntos bajos. Un punto bajo en el siguiente punto y terminamos la vuelta con puntos bajos. En el último punto ya podemos rematar y vamos a cortar. Yo no voy a dejar hebra porque el cabello lo voy a pegar a la cabeza con silicona, pero si ustedes lo van a coser, entonces sí dejan una hebra larga. Así he pegado el cabello a la cabeza de nuestra Tiana. La idea es que con estos mechones hagamos rulitos al lado y lado del rostro, algo así. Así se ve. Y ahora vamos a hacer su peinado. Para el peinado vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra larga para coser esta pieza a la cabeza. Y esta pieza la vamos a rellenar y la vamos a coser a la cabeza en la mitad, un poco hacia atrás, algo así. En esta posición va a ir cosida esta pieza en la cabeza de Tiana. Así queda. Y ahora vamos a hacer su diadema. Para la diadema en amarillo vamos a empezar haciendo 15 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena del ganchillo vamos a hacer 14 puntos bajos. Vamos a levantar una cadena, giramos el tejido. Y hacemos lo siguiente, vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 2 cadenas. En la primera cadena hacemos un punto deslizado y bajamos a la base haciendo un punto bajo. Repetimos nuevamente, hacemos un punto bajo. 2 cadenas, un punto deslizado en la primera cadena y un punto bajo en la base.
y así vamos a repetir toda la hilera. En el último punto ya podemos rematar y cortar, y esta pieza la vamos a pegar a la cabeza con silicona. Así queda. Nos tienen que haber quedado un total de 7 puntas así, y vamos a esconder las hebras, y para pegarla a la cabeza vamos a ubicarlo en esta posición aproximadamente así. La voy a pegar y ya les muestro cómo queda esta diadema. Así queda. Así se ve la diadema. Y ahora vamos a hacer una flor para el vestido. Ahora para la flor del vestido vamos a empezar haciendo 4 cadenas. En la primera cadena vamos a hacer un punto alto, así. Hacemos 3 cadenas y cerramos en ese mismo punto con un punto deslizado, así. Nuevamente hacemos 3 cadenas. Hacemos un punto alto en ese mismo centro, 3 cadenas, cerramos en el centro con un punto deslizado y repetimos 2 veces más para completar 4 pétalos. Así queda la flor que vamos a poner en el vestido, y ahora vamos a tomar este hilo verde un poco más oscuro y vamos a hacer una cinta con él. Para esa cinta vamos a hacer 41 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 40 puntos bajos. Y la cinta que acabamos de hacer está lista, la doblamos en la mitad y la ondulamos un poco, y con silicona vamos a pegar la flor aquí en este centro, así queda. Y ahora también con silicona vamos a pegar este adorno en el vestido de Tiana, un poco hacia un lado, aproximadamente por aquí. Vamos a pegar esta flor. Así queda con su flor ya puesta en el vestido. Miren nomás qué linda se ve. Y ahora solo nos resta poner un poco de rubor en las mejillas de nuestra Tiana y listo. Así queda la princesa. Miren qué linda es. Y esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, que la hayan tejido, y no olviden que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.